Muchas veces nos preguntamos qué debemos hacer, cuáles son los requisitos, qué derechos tenemos y cuáles son las condiciones para cuando se da una situación como es el caso de la muerte de un asegurado o de un pensionado. Entonces, dada la situación por la que estamos atravesando en estos días, es importante que conozcamos esta información. Para ello, la Ley del Seguro Social de 1997, en su título segundo, capítulo tercero, establece lo siguiente, que tratándose de la muerte de un asegurado, ¿verdad?, derivada de un riesgo de trabajo, se tiene derecho a estas prestaciones. Prestaciones como la pensión de viudez, pensión de orfandad o ayuda asistencial cuando no exista alguno de ellos. ¿Sí? Asimismo, hay derecho a los gastos funerarios, ¿verdad?, a las prestaciones médicas, pero lo más importante es saber qué son los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo son aquellos accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo o que tengan origen en el trabajo, ¿sí? Pero viene una duda muy importante. ¿Qué pasa con la situación que se está dando ahorita en donde hay trabajadores que han fallecido derivado de esta enfermedad? Me refiero al coronavirus, ¿sí? Es importante que aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad?, aplique bien la normatividad, que incluso estamos hablando de una cuestión científica. ¿Por qué? Porque ese tipo de enfermedades que se puede contraer o contagiar en la calle, en el trayecto, en la empresa, pues tiene que calificarla en dado momento como riesgo de trabajo cuando así lo sea, cuando esté en funciones del trabajo, ¿sí? Y la verdad es que no es tan fácil, tiene una tarea muy difícil y que bueno, desde nuestro punto de vista también es importante de que en caso de que esa calificación no estén de acuerdo ustedes porque realmente el contagio sí se haya dado como consecuencia del trabajo o dentro del trabajo, entonces podemos recurrir al medio de defensa. Me refiero, y anótenlo por favor, al recurso de inconformidad, ¿sí? Presentar también una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. Y también tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo, entre otras instancias a las que pudiéramos recurrir en un medio de defensa. Pero lo más importante es que tomemos en cuenta, hay que ver cómo va a ir dándose este tipo de resoluciones, pero a final de cuentas hay que conocer la demás normatividad, que eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Para tener derecho a una pensión de viudez, de orfandad o de ascendencia, es importante saber aquellos requisitos como son tiempos de espera, semanas cotizadas, edad de los trabajadores o de los beneficiarios, etc. Eso es por una parte. Por otra parte tenemos el capítulo 5. El capítulo 5 de ese título segundo también regula lo que es la muerte, ¿verdad?, por un estado natural, enfermedad no profesional, accidente no profesional. Entonces, para ello también se dan las mismas prestaciones, lo que es una pensión de viudez, de orfandad, de ascendencia en su caso, e incluso aquí adicionalmente una ayuda asistencial, así como también los gastos funerarios, ¿verdad?, y las prestaciones médicas que tiene derecho todos los beneficiarios. Entonces, ahí tienen los fundamentos si es el caso de una muerte por riesgo de trabajo o si es el caso de una muerte por una enfermedad natural no profesional, que así se le llama. Bueno, para ello vamos a empezar con lo que es la normatividad referente a la muerte derivada de un riesgo de trabajo. Ahí están las prestaciones, ¿verdad?, que ya las habíamos comentado. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos principales es estar dado de alta en el Seguro Social. No se requieren ninguna semana cotizada. O sea, desde el hecho de haber cotizado un día, ¿verdad?, con un día es más que suficiente para tener derecho a las prestaciones en caso de fallecimiento del trabajador por riesgos de trabajo, ¿sí? E incluso desde el trayecto de su casa a la empresa. Primer día fallece, en automático tiene derecho, siempre y cuando esté dado de alta, tiene derecho a los beneficios de los que vamos a seguir hablando. Que la muerte se deba a un riesgo de trabajo, porque estamos en el capítulo de riesgos de trabajo, capítulo 3. Bien, el artículo 64, como bien les comentaba, es el que regula todas esas prestaciones e incluso ahí también establece que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
determinará el capital constitutivo para transferirlo a la aseguradora para que la aseguradora se encargue de pagarle a los beneficiarios dichas prestaciones. Eso es por una parte. Por otra parte, también los beneficiarios, la misma ley regula que deberán elegir la aseguradora la cual les va a pagar dichas pensiones que marca la ley. Asimismo, en el artículo 64, fracción primera, regula que tratándose de gastos funerarios o ayuda para gastos de funeral, será el equivalente a 60 veces el salario mínimo que rige en el Distrito Federal. En el Distrito Federal el salario vigente es de 123.22, que si lo multiplicamos por 60 días, en automático nos da 7.393.20. Ese es el derecho que tiene a recibir los beneficiarios, pero principalmente a la persona que esté autorizada y que lleve los comprobantes, ¿verdad?, que comprueben dichos gastos funerarios, ¿verdad?, que normalmente pues es la viuda, los hijos del fallecido, los que van a cobrar ese derecho. Recordemos que actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social en algunos trámites no está permitiendo el acceso. Entonces es importante que ustedes sepan que esta ayuda se tiene vigencia de 1 año para cobrarla. Entonces, esa prescripción de 1 año, bueno, pues es bastante amplia para que una vez teniendo el certificado de defunción, posteriormente el acta de defunción, inicien ese trámite conjuntamente con los gastos que se llevaron a cabo del funeral para que tengan este beneficio, o más bien este derecho, perdóneme. Bien, asimismo, regula el artículo 64 en esa fracción segunda que a la viuda, o sea, a la esposa, preferentemente, le debe corresponder un 40% de la pensión que le correspondería a ese trabajador en una incapacidad permanente total. Recordarán que les estaba comentando que la base es el cálculo de la incapacidad permanente total, el cual ahorita veremos cómo se calcula y que ese monto, el cual va a ser la base para una pensión de la viudez, de la orfandad y de la ascendencia. Por otra parte, en ese ejemplo que les muestro, ese artículo 58, anótenlo, artículo 58 de la Ley del Seguro Social, en su fracción segunda, ahí regula que la incapacidad permanente total se calculará obteniendo el salario que esté cotizando en ese momento tratándose de un accidente, salario que esté cotizando, ¿sí?, en ese momento multiplicado por 365 días que tiene el año, por el 70% que es el porcentaje de evaluación de la incapacidad permanente total, entre 12 meses nos da el promedio mensual. En este caso, la incapacidad permanente total corresponde a 6.297.43. Que eso multiplicado, que es la base de la pensión de viudez, por el 40%, nos daría un importe de la pensión de viudez de 2.518. Ese es el procedimiento tratándose de una pensión de viudez en el caso de la muerte por riesgos de trabajo, ¿sí? Tratándose de una enfermedad de trabajo, se tienen que tomar en promedio el salario promedio de las últimas 52 semanas, nada más como aclaración. Por otra parte, sí nos dejen claro que a falta de esposa tiene derecho la persona con la que vivió en los últimos 5 años antes de fallecer el asegurado o el pensionado, o con la que tuvo hijos fuera de un matrimonio cuando estuvieron en concubinato, ¿verdad? Y también nos aclaran una condición, que en el caso de que si al morir el asegurado tuviera varias concubinas, ninguna de ellas tendría derecho a esta pensión de viudez. Entonces vean cómo hay condiciones y hay requisitos, y todo esto está establecido perfectamente en el artículo 8 de la Ley del Seguro Social, cuando establece que para tener derecho a las prestaciones, ya sean en especie o ya sean en dinero, es importante que se cumplan todos los requisitos que marcan la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Bien, asimismo en ese artículo 64, fracción tercera, establece el porcentaje que se le tiene que otorgar a los huérfanos que tienen alguna discapacidad, una discapacidad total, y que esa pensión se les otorgará durante el tiempo en que estén discapacitados, salvo que se revierta y que puedan
que se les quitara esa enfermedad y que pudieran continuar con una relación laboral, por llamarle así. Entonces, 20% en el caso de orfandad con esa discapacidad. Por otra parte, cuando los huérfanos son de padre o madre, tienen derecho y que sean menores de 16 años. Todo esto también se amplía para los que tienen de 16 años a 25 años y que estén estudiando en el sistema educativo nacional, también por supuesto, ¿sí? Entonces, a ellos les va a corresponder un 20% a cada huérfano, ¿sí? De la base, o sea, de pensión sobre la base de la incapacidad permanente total. O sea, lo mismo que calculamos hace rato, de incapacidad permanente total, por el 20% para cada huérfano. De tal manera que también hay condiciones que la suma de todas esas pensiones, viuda, huérfanos, no debe rebasar lo que es el monto de la incapacidad permanente total. O sea, tiene sus reglas a su vez. Pero todo esto son números. Y la verdad es que sí les quiero decir con toda confianza y toda honestidad que los cálculos que ha hecho el Seguro Social, todos han sido perfectos, han sido correctos. En mi experiencia, que ya llevo muchos años validando pensiones de Seguro Social, de orfandad, de vejez, de cesantía en edad avanzada, de viudez, ¿verdad? Nunca ha habido un error. O sea, el error se da a veces en las semanas reconocidas, que muchas veces no están las completas, o en el salario que no se manifestó correctamente por los patrones, etc. Pero en ese sentido, todo lo demás, sin ningún problema. Entonces, asimismo, cuando un huérfano estuviera disfrutando de una pensión sí, derivada de la muerte del asegurado y llegara a morir el otro progenitor, en este caso se le aumentará de un 20 a un 30%, o sea, un 10% más como pensión de orfandad adicional, ¿sí? Por otra parte, aquellos huérfanos que sean de padre y madre, o sea, simultáneamente de los dos, bueno, en este caso tienen derecho a un 30% como monto de pensión por orfandad. Prácticamente también la ley del Seguro Social, en ese artículo 64 nos habla de un aguinaldo que serán 15 días del monto de la pensión y que se otorgará para lo que es la viuda y los huérfanos solamente, ¿sí? Entonces, también ese mismo artículo 66 nos habla de que a falta de viuda, a falta de huérfanos, pues se otorgará la pensión de ascendientes. Esa pensión se refiere a todos aquellos que hayan dependido, mayores de edad, que hayan dependido ascendientes del trabajador en línea recta, que hayan dependido del trabajador económicamente. Siendo así, bueno, pues ellos también participarán ahí con una pensión que es del 20%, también sobre la base de la incapacidad permanente total. Como se darán cuenta, en esas prestaciones que se otorgan, bueno, pues hay que estar atentos sobre todo ese artículo 66 y artículo 58 de la Ley del Seguro Social, donde vienen las prestaciones, vienen los requisitos. Omito algunos otros artículos que pues tienen ahí ciertas restricciones también, pero que estos son los más importantes para poder determinar una pensión y sobre todo que sepan ustedes qué derechos tienen esos beneficiarios. Viene la otra parte, el capítulo 5 del título 2, que se refiere a los beneficios, a las prestaciones cuando un asegurado o un pensionado haya fallecido. Entonces, para eso sí la Ley del Seguro Social establece que aquí se requiere un mínimo de cotizaciones semanales, que son 12 semanas cotizadas en los últimos 9 meses antes al día en que haya fallecido el asegurado, el trabajador. Entonces, tomen en cuenta porque así teniendo 11 semanas en los últimos 9 meses, nunca alcanzarían esa ayuda para gastos de funeral, ¿verdad? Porque sí se requiere esas semanas de cotización. Por otra parte, el artículo 127 regula lo que son, en el caso de la defunción, ¿verdad? Que va a ser la base la pensión de invalidez, ¿sí? Entonces, para ello, las prestaciones que se otorgarían en el caso de una viudez, de entrada, serían las siguientes, ¿sí? Pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión ascendientes, pero repito, basados sobre
una pensión de invalidez. Aquí hay que hacer un cálculo previamente de lo que es una pensión de invalidez, no de la incapacidad permanente total, como es en el caso de riesgo de trabajo. Aquí es de una pensión de invalidez para poder calcular la pensión de viudez, de orfandad o de ascendientes. Asimismo, como les comentaba, existe la ayuda asistencial en este rubro, en este capítulo, no así en riesgos de trabajo. Y bueno, pues aparte lo que son las prestaciones en especie, que es la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, aparatos, prótesis, etcétera. ¿Sí? Todos esos beneficios tienen los beneficiarios que provienen de la muerte del asegurado o del pensionado que no fue por un riesgo de trabajo. Bien, ¿cuáles son los requisitos, ¿sí?, para que tengan derecho a una pensión de viudez, de orfandad o de ascendientes? Que el asegurado fallecido haya cotizado previa al fallecimiento 150 semanas, o sea, ininterrumpidas, continuas, etcétera, en su historia laboral 150 semanas cotizadas, que son alrededor de 3 años. Cumpliendo ese requisito, en automático se tendría derecho a estos beneficios de los cuales estamos hablando, ¿sí? Y que la muerte del asegurado no provenga de un riesgo de trabajo, porque eso ya está regulado en el otro capítulo 3. Asimismo, el artículo 130 regula que quien tiene derecho a la pensión de viudez es la esposa, ¿sí? Pero a falta de esposa también la mujer con la que vivió en los últimos 5 años antes de haber fallecido el asegurado o el pensionado, o con la que hubiera tenido hijos, ¿verdad?, fuera del matrimonio, que haya estado en concubinato. Y también aclara que en caso de que hubiera varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a esta pensión de viudez. La pensión de viudez, en el artículo 131, establece que será del 90% de la pensión de invalidez, ¿sí?, o de la que tuviera el pensionado, ya sea por cesantía en edad avanzada, vejez, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí nos dejan claro cuál es el monto de la pensión. Ahorita veremos un cálculo, caso práctico, para que vean cómo se calcula la pensión de viudez y enseguida cómo se calcula la pensión de invalidez, ¿sí? Asimismo, también en caso de que la viuda llegara a contraer matrimonio posterior al fallecimiento, por llamarle así, ahí se suspende la pensión de viudez, otorgándole 3 anualidades del monto de la pensión a la viuda como indemnización. Ya a partir de ahí, en ese momento, ya no tendría derecho. Entonces, es incompatible la pensión de viudez con un nuevo matrimonio. Así se le llama técnicamente. Por otra parte, también nos aclara el artículo 135 que, tratándose de huérfanos de padre o madre, es el 20%, o sea, los porcentajes son similares en el caso de los huérfanos, ¿verdad? Tratándose huérfano de padre o madre, 20%. Y también menores de 16 años o de 16 a 25, siempre y cuando estén inscritos en el sistema educativo nacional. Asimismo, el 137, artículo 137, nos aclara que si no existiera viuda o concubino o concubinario, pues también se otorgaría la pensión, ¿verdad?, a los ascendientes, ¿sí?, si no hubiera huérfanos, por supuesto, a los ascendientes, y participarán de un 30%, un 20%, perdón, como pensión ascendientes, ¿sí? El monto determinado conforme a este artículo va a ser la base para el aguinaldo. O sea, el cálculo de la pensión de viudez va a ser la base para calcular el aguinaldo. Aquí, ojo, son 30 días del monto de la pensión, ¿sí? Lo que en riesgos de trabajo eran 15 días, aquí son 30 días. Bueno, pues como bien verán, son los requisitos, son los porcentajes, los montos, ¿sí?, son las condiciones. Y bueno, pues enseguida les voy a mostrar un caso práctico de una pensión de viudez. Entonces, para ello, vamos a ver su material. Y bueno, como se darán cuenta, aquí en su material tenemos estos porcentajes, ¿sí?, para el caso de asignaciones familiares y de ayuda asistencial, también que forman parte de esta normatividad. Ahí están esos artículos, ¿verdad? Y en el caso de una pensión de viudez, ¿sí?, en este ejemplo, con un salario de 280 pesos,
Entonces, tenemos que calcular primero la pensión de invalidez, es decir, el salario promedio, ¿sí?, que se tiene, que se haya cotizado, salario promedio de las últimas 250 semanas, ¿verdad? Salario promedio de las últimas 250 semanas multiplicadas por los días del año por el 35%, que es el porcentaje que le corresponde en el caso de una pensión de invalidez. Entonces, nos daría como resultado, ya dividido entre 12 meses del año, un promedio mensual de 2.980 pesos con 83 centavos como pensión de invalidez. Les había comentado que para tener derecho a la pensión de viudez hay que calcular primero la pensión de invalidez, ¿sí? Entonces, esa pensión de invalidez multiplicada por el 90%, que es lo que le corresponde a la viuda, nos da los 2.682.75, ¿sí? Como en este caso la pensión de viudez es inferior a 1.5 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, entonces se tiene derecho a un incremento que es del 1.11, o sea, de un 11% más, de acuerdo a ese artículo 14 transitorio que está publicado en la ley del Seguro Social, ¿sí?, el día 21 de diciembre de 1995 y que conocemos como Ley 97. Entonces, al aumentarle ese incremento, la pensión de viudez sería de 2.977.85. Entonces, análogo procedimiento se va a utilizar para calcular las pensiones de orfandad y de ascendencia, ¿sí? Entonces, asimismo, este es en el caso de una pensión conforme a la ley 1997, pero también es importante que les pongo un ejemplo, cómo se calcula toda vez de que pues hay muchas personas que vienen cotizando conforme a la ley de 1973, cómo se calcula la pensión por viudez derivada de la muerte de un asegurado que haya cotizado conforme a la ley de 1973, ¿sí? Entonces, para ello, aquí tenemos en su material, ¿sí?, también el ejemplo. El trabajador cotizó 917 semanas. La cuantía básica se compone de 500 semanas, entonces a las semanas cotizadas hay que restarle las semanas de la cuantía básica. O sea, quiere decir que el trabajador se excedió, o sea, de las mínimas que se requerían, que eran 500, se excedió en 417 semanas. Esas 417 semanas, divididas entre 52 semanas, nos da a entender de que cotizó 8 años, o sea, 10 años de la cuantía básica más 8 años excedentes son 18 años. 18 años cotizó este trabajador, si lo interpretamos así, en función de estas semanas que él cotizó durante su vida antes de fallecer. Entonces, esos 18 años, ¿verdad? Hay un excedente aquí, que es una fracción. Esa fracción todavía se hace una división, ¿verdad? Se hace una división aquí, de tal manera que los años completos por esa fracción son igual a las semanas del año, y como semanas adicional, entre semanas del año, nos da una semana adicional. O sea, quiere decir que cotizó sus 10 años más 8, 18, más una semana, ¿sí? Entonces, cuando es una semana, no hay un incremento en este número, en este caso, se queda en 8, ¿sí? Entonces, por lo tanto, viene el cálculo de la pensión de invalidez. Salario promedio de las últimas 250 semanas, ¿sí?, por días del año, por el 35%, da un monto anual de la pensión de invalidez de 114,326 pesos. Por otra parte, salario promedio de las últimas 250 semanas que establece la ley, mínimo deberían ser 150 en caso de que no tuviera las 250, mínimo 150, ¿sí? Si no se dan ese mínimo 150, no hay pensión de invalidez. Entonces, salario promedio de las últimas 250 semanas multiplicadas por días del año, por el 1.25 que establece la misma ley del Seguro Social, por el número de años, ¿sí?, excedentes que son de la cuantía adicional,
serían 32.664. 114.326 más 32.664, el monto de la pensión de invalidez en un año es de 146.990. A la viuda le corresponde el 90% de la pensión de viudez, ¿sí? De la pensión de invalidez, perdón, o sea, de esta. Entonces, por lo tanto, la pensión de viudez que corresponde es de 132.291.55 en un año, que si lo dividimos entre 12 meses, este es el monto real de la pensión de viudez que se le otorgará mes con mes a la viuda en tanto no contraiga matrimonio o no fallezca. Bueno, como se darán cuenta, son números los que se tienen que hacer, pero lo más importante es saber cuál es la normatividad que regula esto. Entonces estamos hablando de la ley del 73, de la ley del 97, pero que en ambas leyes se contempla perfectamente lo que son estos procedimientos. Bueno, les invito a que se inscriban a nuestro canal, ¿verdad? Para que estén atentos de qué va a pasar con esta segunda parte que tengamos que platicar de cómo va a calificar el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, esos riesgos de trabajo o esas enfermedades no profesionales derivadas del coronavirus. Bueno, mi nombre es el contador Telesforo Ávila. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes transmitiendo pues por este medio. La verdad, para nosotros es un placer de todos modos. Y bueno, no me resta más que decirles gracias. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente.